Bueno, yo les voy a hablar un poco no en tanto detalle como algunos de mis colegas mexicanos, pero un poco acerca de los procesos electorales en México y de cómo ha venido transformándose la ecuación, no solo político-electoral, sino sobre todo de la comunicación en México. Somos un país muy grande, con alrededor de 70 millones de electores potenciales. Aquí dice que el 70% está en aptitud de ejercer su derecho al voto. Yo no sé si la aptitud implica algún tipo de aptitud mental o intelectual, pero lo cierto es que 50 millones de mexicanos fueron a votar en el 2012, dándonos pues varias sorpresas, sobre todo porque lo que se esperaba o lo que los encuestadores esperaban que iba a ser una muy holgada victoria, casi arrasadora por parte de Enrique Peña Nieto, pues terminó siendo una victoria apretada, apenas arribita de la tercera parte de los votos y pues confirmando lo que muchos sabemos. No sé si hay encuestólogos aquí en la sala, si no los hay, entonces podré decir cómodamente que esto confirma una vez más lo que decía Benjamín Disraeli, que era que hay tres tipos de mentiras: las mentiras a secas, en orden ascendente de gravedad, por supuesto, las mentiras a secas, las mentiras descaradas y las estadísticas. Y las estadísticas y las encuestas en ese sentido tienen algo en común. Bueno, México es también un país en el que la mayoría abrumadora de los ciudadanos percibe la política como algo muy complicado o complicado, y en que la confianza en las instituciones es muy baja. Esta gráfica lo único que pretende mostrar es que los primeros ranqueados en términos de confianza en las instituciones en México, y esta es un estudio que hace Mitofsky todos los años de confianza en las instituciones, y no ha habido una variación sustantiva. Los primeros ranqueados son todas entidades no gubernamentales. Me dirán ustedes, el ejército. El ejército en México juega un papel muy peculiar y muy distinto al de los países del Cono Sur. El ejército es más visto como, salvo en los últimos 2-3 años, que se ha enfocado mucho más al tema del combate al narcotráfico. Tradicionalmente el ejército en México juega más un papel de rescate y de ayuda a la población civil en casos de desastres naturales. Y siendo como somos un país que tiene un vecino enorme al norte, pues la verdad es que pues la apuesta militar nunca fue la más importante para México. Entonces el ejército casi cuenta como no gubernamental. La CNDH es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La única sorpresa aquí tal vez es que los medios de comunicación, de los que todo mundo habla tan mal en México, estén pues bastante bien rankeados. El IFE, para aclarar, si a alguien le interesa, es el Instituto Federal Electoral el que organiza las elecciones a nivel nacional. Y finalmente, en un muy cercano último lugar en este ranking, los partidos políticos, la policía y los diputados. Dicen que ser diputado en México que la gloria dura 3 años y el descrédito toda la vida. Bueno, la percepción de la democracia, esto es también un comparativo de Latinobarómetro en América Latina, y es curioso, ¿no? Hasta qué punto es o no el mejor sistema de gobierno, y México es de los países que más bajo lo califica, solo por encima de Guatemala en esta encuesta de Latinobarómetro, que es una entidad que ustedes conocen muy bien. Argentina, Uruguay, por supuesto, muy alto. En general, pues los países que han tenido problemas de falta de democracia aprecian más estas cosas, pero en México, curiosamente, no se dio eso. Y esto es curioso, todo el mundo en México habla de fútbol y de política, pero
todo el mundo declara que no les interesa la política, lo cual demuestra una vez más que o le mentimos a los encuestadores o los encuestadores nos mienten a nosotros o Disraeli tenía razón. Y finalmente, con un enorme reto por delante en materia de organización social. México es un país en el que la sociedad se involucra muy poco en los temas públicos y en que los ciudadanos participan muy poco en las actividades sociales o comunitarias. Esta gráfica no es muy nueva, pero habla del número proporcional de ONGs por país. En algunos países, bueno, Estados Unidos, por supuesto, la ONGs u organizaciones de la sociedad civil, como les queramos llamar. Pero este es un muy buen termómetro de involucramiento de la sociedad en los asuntos públicos y como pueden ustedes ver, México con pues, un PIB por habitante similar, con una población mucho mayor, tiene pues tal vez una cuarta parte de las organizaciones de sociedad civil que tiene Argentina, por ejemplo. Bueno, entremos un poco al electoral. Yo creo que esta fue la primera elección en México en que las redes sociales jugaron realmente un papel interesante, importante. Les decía yo, hay 80 millones de electores registrados, 23 millones de teléfonos inteligentes, es decir, que pueden interactuar o recibir información. Hay más de 120, 130 millones de aparatos de telefonía celular en México, con un gran crecimiento y cerca de 40 millones de usuarios de Internet. Sin embargo, somos muy activos en Internet. México es el 12º en términos de acceso y conectividad a Internet, más o menos a la par del tamaño de la economía, pero mucha gente se metió a través de Internet a seguir las campañas, a opinar sobre las campañas, a juzgar las campañas y se formó ahí una opinión particularmente crítica y también se vio el buen o mal aprovechamiento de cada candidato de las redes sociales. No quiero entrar en detalles demasiado domésticos, basta decir que evidentemente el candidato de la izquierda, que era tal vez el candidato más tradicional y el que hizo la campaña más anticuada, fue el que menos usó las redes sociales, el que probablemente más las aprovechó con algunas cifras infladas, porque como todos ustedes saben, las cifras de seguidores o de amigos o de likes en Facebook o en Twitter pues son muy fácilmente manipulables con los bots. Pues fue Enrique Peña, a pesar de que la opinión en redes sociales generalmente le era muy desfavorable. La televisión sigue siendo el medio dominante por mucho en México. El 78% de los ciudadanos lo eligen como el medio para informarse con mayor frecuencia acerca de lo que pasa en la política, y hay una enorme concentración de las cadenas, de las dos grandes cadenas de televisión abierta que tienen pues, prácticamente copado el mercado, con un desfase muy importante entre Televisa, que debe andar rondando por ahí del 70% del mercado, y Televisión Azteca. Los candidatos curiosamente llegaron con opiniones previas muy distintas. El que más camino tenía andado era Andrés Manuel López Obrador, un hombre que llevaba 6 años en campaña, desde que perdió la elección del 2006, inició su campaña. Enrique Peña, que había hecho una campaña mucho más mediática, mucho más televisiva, y la candidata del Partido Conservador, Josefina Vázquez Mota, que aunque tenía aparentemente todo para ganar, demostró que si alguien se empeña realmente en hacer fracasar una campaña, lo puede lograr, ¿no? Y lo hizo pues realmente con un ímpetu admirable. ¿Cuáles fueron los temas que marcaron la campaña? Primero, un fenómeno
que en México se conoció como el 132, cuando el candidato Enrique Peña va un día a la Universidad Iberoamericana, una universidad que es hermana de alguna manera o asociada o vinculada con la UCA, una universidad muy seria, muy prestigiada en México, a dar una conferencia, y una serie de errores acumulados hace que su presentación se vuelva un desastre, ¿no? Algún genio de la campaña decide que la mejor manera de garantizar un auditorio amistoso es evitando que entren los no partidarios y bloqueando los sitios más cercanos, digamos, al podio en el auditorio. Un poco lo que hicimos hoy, ¿no? Que fue no dejar entrar a nadie para que no hubiera riesgos de sobrecalentamiento aquí en la mesa. Y lo único que logra con eso es congregar a todos los opositores críticos afuera, en una universidad en la que los accesos y la logística hacían prácticamente inevitable que el candidato Peña se topara con ellos. Surge de ahí una gritería, una serie de increpaciones, de cuestionamientos, una presentación de él no muy afortunada, un zipizape, como le llamamos en México, en el que termina él teniendo que salir, pues no corriendo, pero casi, y refugiarse en... ¿Tú estabas ahí, Adriana? Bueno, refugiarse, según decían, en los baños, en fin, un momento muy desagradable, pero que verdaderamente se complica cuando los voceros de la campaña deciden desacreditar a los jóvenes y decir que eran o provocadores pagados o agentes encubiertos de la campaña de López Obrador que habían ido a reventar el evento. Y a partir de ahí empiezan a surgir, primero en Internet y ya luego en los medios, muchísimos jóvenes que dicen, no, yo no soy un provocador, yo no soy un agente encubierto, yo soy un estudiante, y muestran sus credenciales. Curiosamente suman 132 y de ahí sale el mote de Yo Soy 132, que se vuelve un movimiento social muy importante durante la campaña de cuestionamiento a todos los candidatos, pero principalmente al PRI. Y genera también una oleada de críticas y de ambiente muy negativo en redes sociales, particularmente en Twitter, que le cuesta caro, pero que no le cuesta electoralmente, y esto es lo interesante. Si ustedes hicieran un seguimiento mínimamente puntual de lo que las redes sociales publicaron acerca de las campañas, ¿no? Enrique Peña perdió por 60 puntos. La opinión era tremendamente adversa. Los líderes de opinión también lo cuestionaban mucho, ¿no? Los intelectuales, los académicos, en fin, la inteligencia mexicana no le gustaba nada a Peña. Pero nada de eso se reflejó en las encuestas. Y alguna vez le pregunté a un amigo mío encuestador, para que vean que soy muy plural y tengo amigos de todo tipo. Tengo amigos economistas, tengo amigos abogados, tengo amigos encuestadores, en fin, asesinos en serie no, porque todos están en la cárcel. Le dije, bueno, ¿por qué? O sea, ¿cómo puede ser que un fenómeno tan grande en redes sociales y en lo que en México llamamos el círculo rojo no esté afectando la campaña? Me dijo, muy sencillo, porque la gran mayoría de los mexicanos, uno, no son universitarios, dos, no son capitalinos, no son de la Ciudad de México, y tres, le tienen un profundo resentimiento a los universitarios capitalinos. Entonces ven prácticamente como un plus para Peña el que este sector y este grupo sea el que lo está cuestionando. Esta fue una serie de campañas basada en la campaña publicitaria de una cadena de librerías en México que se llama Gandhi, que
generalmente son muy ingeniosos y que incitan a la lectura, sus anuncios, y todas estas son copias, ninguna de estas es auténticamente de Gandhi, pero todas basadas en gazapos, en errores de Peña, y que volaron y circularon por las redes sociales de una manera impresionante, alimentados también por otro error mayúsculo de Peña en la campaña, en la que decide ir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que no sé si ustedes hayan oído nombrar, pero es de las más importantes del mundo de habla hispana, a presentar un libro, que es su libro de campaña, y en la presentación del libro le preguntan al final, bueno, ¿cuáles son los 3 libros que han marcado su vida? Y no sabe contestar. Y no solo no sabe contestar, sino que trastabillea y se tarda y duda y finalmente suelta que la Biblia y luego, pero estoy hablando así deliberadamente porque así era, ¿no? Es una escena larga, varios minutos, ¿no? Que se vuelven eternos en televisión, en que para todos efectos prácticos no sabe decir qué 3 libros marcaron su vida. Y bueno, se volvió la burla y la mofa. A partir de ahí, Carlos Fuentes, el respetadísimo escritor mexicano que murió hace poco, dijo que sería un escándalo que alguien como Peña llegara a la presidencia. En fin, la intelectualidad completa se le fue encima a Peña. De nuevo, no tuvo absolutamente ningún impacto. ¿Y por qué no tuvo impacto? Porque los electores tienen una característica muy particular. Hacen lo que se les pega la gana. No sé si alguno de ustedes conoce el caso de Mark Sanford. Fue gobernador de Carolina del Sur y un buen día le dijo a su equipo de trabajo que se iba a caminar a las Apalachas, a las montañas Apalachas, unos días. Desapareció una semana y se vino a Argentina. Se vino a Argentina a visitar a su novia, amante, ¿no? El señor casado, con hijos, ella aparentemente también. Yo no lo puedo culpar por venir a Argentina. Tal vez el haber venido a ver a su novia, amante, siendo gobernador y estando casado, no haya sido tan sabio, pero el hecho es que hubo un escándalo mediático mayúsculo, la esposa lo divorció, tuvo que renunciar, se fue al retiro, lo calificaron como uno de los peores gobernadores en términos de sus faltas de ética, no solo por este asunto. Finalmente anunció que se casaría con la amante argentina, María Belén Chapur. No sé si sea conocida o no sea conocida aquí, o si tenga alguna virtud que no se conoció después del escándalo. ¿Y tiene algún mérito la señora? Que es... No sabemos. Ok. Bueno, creo que ya nos... Ok. Bueno, bueno, por lo menos, porque si va a caer por un escándalo de ese tipo, por lo menos que la estética juegue un papel. El hecho es que tiempo después se abre una vacante en el Congreso, uno de los escaños de Carolina del Sur, por, no me acuerdo si la renuncia o muerte de del congresista en turno, se convoca una elección especial y Sanford decide contender por la candidatura republicana, lo cual sería el equivalente a, estoy tratando de pensar en algún ejemplo, iba yo a decir Alan García o Menem, pero pues también lo volvieron a hacer, entonces, no, luego la gente sí revive. Gana la primaria republicana y después de que gana la primaria, cuando se prepara ya para la elección general, la esposa lo acusa de violar los términos del convenio de divorcio y de violar una ley, una orden de
le llaman restraining order en Estados Unidos, que prohíbe a alguna de las partes en un divorcio o en un conflicto acercarse a menos de tantos metros del otro. El caso es que el señor va, se mete a la que era la casa de los dos originalmente, la esposa lo denuncia, lo acusa, se arma otro escándalo, el Partido Republicano le retira su apoyo y él, sin embargo, se mantiene en la contienda y gana. Moraleja, como decía el consultor electoral y encuestólogo Albert Einstein, todo es relativo, ¿no? Hay otros casos en que no. John Edwards y Gary Hart son un poco de la prehistoria, pero son dos ejemplos de cómo una aventura extramatrimonial puede costarle la vida pública a un político. Gary Hart era la gran promesa de los demócratas en los años 80 y bueno, pues fracasó por un escándalo de ese tipo. Sin embargo, Bill Clinton, como todos sabemos, no. Así que bueno, todo depende de muchísimas circunstancias. Y en México, nada más quiero contarles una historia, volviendo al tema de las redes sociales, se las cuento porque acaba de suceder. Hace par de semanas, una chica de 23, 24 años, hija del Procurador Federal del Consumidor, no sé si hay una instancia similar en Argentina. En México, la verdad, la Procuraduría del Consumidor tiene muy buena reputación, muy buena fama, es apreciada por la gente. El hombre a cargo, un hombre reconocido como muy probo, además maestro del presidente Peña, en fin, una gente que se veía ahí muy, muy sólida. Va a un restaurante en una, imagínense, Palermo, San Telmo, en fin, un barrio así de la Ciudad de México. Va a un restaurante sin reservación, la hacen esperar. Cuando por fin se libera una mesa, no le dan la mesa a ella, sino a alguien más, y le dan otra que a ella no le gusta. El caso es que se enfurece, tuitea criticando el restaurante y diciendo que es pésimo el servicio y la atención y que no respetan las reservaciones y que es el colmo y que nunca hay que ir. Y de ahí se va a las oficinas del papá, a la Procuraduría del Consumidor, a levantar una queja contra el restaurante. Y como por arte de magia, los inspectores van de inmediato. Generalmente la Profeco es muy querida en México, pero no es muy rápida, ¿no? Si uno presenta una queja puede tardar, creo que están revisando en estos momentos las quejas contra el Arca de Noé, que tenía fugas de agua. Bueno, llegaron a la hora los inspectores y empezaron a clausurar el lugar. No lo pudieron clausurar porque los comensales que estaban ahí empezaron a fotografiarlos, a videograbarlos, de nuevo, ¿no? La magia de los teléfonos celulares inteligentes o con más aptitudes. Entonces se asustan los inspectores, se van, pero empieza a correr esto como reguero de pólvora por las redes sociales, se vuelve un escándalo. La chica vuelve a tuitear pidiendo una disculpa mal hecha, ¿no? Diciendo que pide disculpa a quienes hayan visto afectados, pero que la culpa es del restaurante porque atienden muy mal. Y luego el padre tuitea alguna cosa también muy inconsecuente en que no ni asume la responsabilidad, ni se deslinda de la hija, ni nada. Pasan los días, sigue el escándalo. Finalmente la gente dice, bueno, pues ya, no pasó nada, y pues sí, es el maestro del presidente y es demasiado cercano. Hay todo un debate en el que yo soy de la posición de la minoría ínfima que piensa que pues finalmente aquí la culpa mayor es de la hija y no necesariamente del papá, ¿no? Pero en fin, ¿no? Quien, como dice no me acuerdo qué párrafo de la Biblia, ustedes que son jóvenes católicos lo sabrán mejor, el que esté libre de hijos que tire la primera piedra, ¿no? Bueno, pero independientemente de eso, hace 3 días
el ministro del Interior de México anuncia que por instrucciones del presidente ha sido destituido de su cargo el funcionario. Y en México la tradición siempre había sido que cuando a un funcionario se le remueve, se le da la oportunidad de renunciar para salvar cara. Todo el mundo sabe que lo corrieron, pero se dice que renunció, que se retiró por motivos de salud. Aquí lo cesaron abiertamente. Es la primera vez en México que un funcionario de cierto nivel tiene que renunciar por un escándalo en redes sociales, y es un testimonio muy claro también de cómo poco a poco la gente ha encontrado un canal para expresarse, manifestarse y denunciar irregularidades y cosas inadecuadas. Bueno, aquí llegamos a la parte surrealista de mi presentación, porque aquí debería entrar un spot. Se los podríamos actuar, pero no puede ser el papel de Josefina Vázquez Mota y yo el de López Obrador, pero se los vamos a poner al final porque hay un problema técnico. Aparentemente la computadora y el proyector son de una secta religiosa que no permite la contaminación entre PowerPoint y video. Son muy estrictos. Entonces, al final, si nadie se ha ido, se los mostraremos. Bueno, decíamos lo de las mentiras descaradas y las estadísticas, y aquí nada más para recordar la cantidad de veces en que las encuestas se han equivocado dramáticamente. Es decir, la diferencia entre lo que decían las encuestas y los que fueron los resultados verdaderos o definitivos, tanto en el caso de México, en el caso de la elección de Bush-Kerry, el de Venezuela, el caso de Nicaragua, cuando pierden los sandinistas por primera vez, es emblemático también. En fin, yo sí creo, y ustedes si se dedican o se piensan dedicar a la comunicación política, siempre vale la pena recordar dos cosas. Primero, yo todavía no conozco un estudio de opinión que no favorezca las ideas de quien lo mandó a hacer, por alguna extraña razón. Pero así sucede. Yo pensaba antes que solamente sucedía eso en México, no. Al final, pues, no, los encuestadores tienden a complacer al cliente por alguna razón. Y después hay un montón de factores que influyen y que podemos no darnos cuenta de cómo están influyendo en los encuestados. Hace algunos años nosotros participamos, nosotros no hacemos encuestas, en mi empresa hacemos estrategias de comunicación, pero fuimos, digamos, como que los consultores extras para darle el toque crítico a la encuesta que había encargado un gobierno estatal para elegir candidatos al Congreso local y a las presidencias municipales. Y nos dimos cuenta de una cosa: cuando llegaban los encuestadores en su coche, en su automóvil, que era un Volkswagen sedán, que en México son los autos pues más, son un poco como el Citroën del papá de Mafalda, ¿no? Son el coche más popular y más. Las respuestas eran unas. Si llegaban en una camioneta Suburban o en una camioneta pick-up, que eran las que les había asignado el cliente, mucho más llamativas, sin ser tampoco ostentosas, pero mucho, el resultado era otro. Es decir, cuando llegaban en el Volkswagen, la tendencia era mucho más crítica, porque suponían que eran encuestadores independientes. Si llegaban en el otro vehículo más grande, asumían que eran empleados del gobierno, por lo tanto les contestaban de otra manera. Dicen que una de las grandes encuestas que falló en Nicaragua, cuando la elección en la que pierden los sandinistas, los lápices que llevaban los encuestadores, algunos de los lápices eran rojos o negros, que eran los colores de los sandinistas, y la gente los identificaba entonces como encuestadores sandinistas y no les decía lo que realmente
pensaba o iba a hacer. Y la tercera, pues obviamente, como ya dijimos, pues simplemente la gente decide hacer lo que quiere hacer, ¿no? Y no necesariamente decirle la verdad al encuestador. Finalmente, y ya para acercarnos al cierre, un comparativo de cómo, curiosamente, Enrique Peña trae un nivel de aprobación general mucho más bajo que el de sus dos antecesores inmediatos y del anterior, de Ernesto Zedillo. Sin embargo, es mucho mejor calificado por los líderes de opinión. Y yo creo que aquí esto es importante. Uno gana las elecciones con el gran público, pero gobierna con los líderes de opinión. Si los líderes de opinión no están, ¿no? Los líderes de opinión entendidos como no solo la inteligencia, sino también los medios de comunicación, los comunicadores, en fin, es muy difícil lograr que la agenda del gobernante se traduzca en realidad si no tiene a esos factores detrás de él, y Peña ha logrado ahí una combinación, creo que interesante y para él favorable. De nuevo, los enfoques. México en los últimos años ha sido obsesivamente relacionado con el tema del combate al narcotráfico y de la militarización de las cosas. Pues ¿por qué? Entre otras cosas porque desde los primeros días de su gobierno el presidente Calderón decidió hacer de esa su bandera. Ya si va a ser uno de esos su bandera, pues por lo menos se consiga un sastre que haga que la chaqueta militar le quede bien, ¿no? Yo diría, no sé si se alcanza a ver por ahí la foto, y si estamos en la foto correcta, porque yo no veo lo que ustedes ven. Y en cambio Peña ha transmitido una imagen mucho más de civil, mucho más presidencial, con anuncios y con una campaña publicitaria obviamente más positiva, más optimista. Este enfoque del sí se puede es algo que está llegando y jugando mucho mejor con la población. Finalmente, y con esto concluyo, antes de los videos, si es que alguna vez vemos los videos, y si no, podemos mandarlos después con... ¿Les dicen palomitas aquí también, Carlos? ¿O lo que se come en el cine? Ok, bueno. Le pondremos un poco de chile para que le sepan mejor. ¿Cuáles son los grandes retos finalmente de los candidatos, de los consultores, de las campañas? El electorado joven, por supuesto, esto es un lugar común. Los indecisos y la gente sin tendencia partidista. Y aquí la gran disyuntiva: ¿busco a los indecisos o refuerzo el voto duro? Y no es una disyuntiva, tienen que ser las dos cosas. Es decir, si solamente le predico al coro, pues voy a lograr, en el mejor de los casos, que ellos vayan y voten por mí y que los indecisos no lo hagan. Pero si solamente me enfoco en los indecisos, voy a perder el voto duro que tengo. Entonces, hay que recordar, no es una disyuntiva, es una suma de las dos cosas. Por eso hay que ser incluyentes, por eso hay que ser congruentes, creativos, pero no demasiado. Yo aquí siempre creo que está muy bien que las agencias publicitarias sean creativas, que ganen premios, pero en materia política hay que recordar, es demasiado corto el tiempo como para podernos dar el lujo de que la gente después diga: ay, mira, estos eran los del anuncio muy creativo, que a lo mejor eso puede suceder con la Ford o con la Peugeot o con Coca-Cola. Bueno, al final del día es un lapso de tiempo muy corto, entonces el publicista tiene que ser un pragmático y una gente muy enfocada en resultados cortos. Hay, al menos en México, un desinterés creciente y una falta de participación de la ciudadanía cada vez mayor, un cinismo, yo diría, en aumento. Y las nuevas tecnologías, que sí son una maravilla, y sí el Twitter, y sí el Facebook, y sí todas las redes sociales que ustedes quieran, y aquí les cuento una última anécdota, nada más de cómo los teléfonos inteligentes ya han permeado en todos lados. Hace algún par de años rentábamos
unas navidades un departamento en la playa de unos amigos nuestros. Y un día la cocinera, empleada, multiusos, en fin, se acerca a mi esposa y dice: perdón señora, y saca su teléfono, me llegó un mensaje a mi celular, ¿me lo podría usted leer? Y nosotros sospechábamos que ella era analfabeta, pero ahí confirmamos que era analfabeta. Entonces, bueno, pues mi esposa tomó el teléfono, le leyó el mensaje, que era un mensaje de su hija. Entonces dijo: mil gracias, ¿le contesta por favor? Y entonces mi esposa le contestó. Y nos dimos cuenta de que esta señora analfabeta tenía un teléfono inteligente a través del cual se comunicaba por mensajes de texto con sus familiares, con sus amigos, con quien quisiera, y le pedía a quien estuviera a la mano, ¿no? En este caso a nosotros, pero si no al chofer del bus, y si no al guardia de seguridad, y si no al señor que estuviera pasando por la calle. Entonces, sí, la tecnología está cambiando muchas cosas, pero al final del día, la tecnología lo único que ha hecho es facilitar el acceso a la información, pero no ha reemplazado la información. Es decir, no hay red social, no hay Twitter, no hay Facebook que pueda transformar la imagen de un candidato si el contenido y la estrategia de comunicación no son las adecuadas. Quien les diga que la primavera árabe se gestó en las redes sociales ignora el hecho de que el señor que se inmoló en Túnez protestando porque no le daban un permiso para vender fruta, y que fue el que inició la rebelión en Túnez, no tenía ni siquiera un teléfono celular. Entonces, la realidad al final del día puede transmitirse o no por teléfonos celulares, pero la realidad, digan lo que digan los encuestólogos, sigue siendo la realidad. Muchas gracias. Ya no respondemos por eso. Sí, exacto, no hablaba. Bueno, mientras arreglan esto, les cuento, Ofrezco mi mano franca en señal de reconciliación, de amistad, a quien pude haber afectado en mi determinación de luchar por la democracia y la paz. Es hora de reconciliarnos de manera sincera, de corazón, para lograr el renacimiento de México. Construyamos juntos un México próspero, justo, fraterno. El cambio verdadero está en tus manos. ¿Perdón? No. ¿O sí? Sí, López Obrador, sí, perdón. Bueno, lo que pasa es que su campaña del 2006 fue una campaña muy agresiva, muy de confrontación y muy de descalificación, Carlos, sobre todo a los grandes empresarios. Entonces, aquí tardíamente quiso enmendar un poco las cosas, y al principio, en el 2012, su campaña fue una campaña de paz y amor, que nadie entendía, porque el candidato aguerrido, que claro, había polarizado y dividido, pero que era visto y conocido como un candidato muy aguerrido, muy agresivo, que decía lo que pensaba, no pensaba lo que decía, pero sí decía lo que pensaba, de repente se convierte en un Hare Krishna, ¿no? Con respeto para los Hare Krishnas, y empieza a predicar el amor y la paz, y vuelve uno de los temas fundamentales de su campaña, y una de sus plataformas es la felicidad, lo cual pues es muy bonito y muy romántico, pero pues no encajaba en el perfil. Entonces, este spot justo va en esa línea.
de tratar de reconciliarse con... También el plantón de Reforma, en el que paralizó la avenida principal de la Ciudad de México 3 meses en protesta por lo que él argumentaba había sido un fraude electoral, ¿no? Y que le costó muchísimo a él en términos de popularidad y a su partido también. Quiero que la policía cumpla con su deber, proteger a nuestras familias. Quiero una policía que te dé confianza con ingresos dignos y orgullosos de su trabajo. Quiero que la policía te inspire seguridad, no temor. Quiero que nuestros niños puedan jugar en las calles, que duermas tranquilo. Quiero construir un México diferente. Con tu ayuda, si es posible. Bueno, aquí, más allá de lo que podamos opinar del spot, la gran duda que a mí me surge es cómo puede la candidata del partido en el gobierno, que fue además integrante del gabinete del presidente, plantearse como diferente. Porque toda la campaña se basaba en decir que ella era diferente y en que era la candidata diferente. ¿Diferente a qué? Y si eres el candidato del gobierno, ¿cómo puedes tratar de diferenciarte así? Y además sin especificar hacia dónde quieres ir, ¿no? Sí, por favor. Yo la verdad no creo tanto en que la diferenciación de género haga la diferencia, valga la redundancia. Yo creo que los errores de la campaña de Josefina Vázquez Mota fueron muchos, pero no ese. O sea, la verdad es que, primero, estaba bastante claro que era mujer, no tenía que subrayarlo o enfocarlo. Una campaña feminista en México, yo creo que alejaría al mismo número de mujeres que a las que atraería, ¿no? En el mejor de los casos. No creo que sea un factor definitorio en una campaña, y no, yo creo que hubo muchísimos errores en la campaña de Josefina, quien conozco personalmente y aprecio lo personal, pero de verdad fue una de las peores campañas que yo he visto en muchísimo tiempo. Sí, por favor. Yo he escuchado 3 mexicanos hablando sobre la campaña en México. Somos medio monotemáticos, ¿verdad? Sí. Pero me llama la atención que uno hablando de los switchers, que bueno, Venezuela lo llevamos más alineado, por ejemplo, el grupo de electores que está, en el caso venezolano, que es un país polarizado, entre un polo y otro, un poco más de un lado al otro del espectro político. Luego la señora anoche se enfocaba mucho en el tema de recoger los votos del PRI, que por eso había ganado Peña. Me parece interesante. Y bueno, en este caso un poco analizando la campaña como un todo. Pero lo que me llama la atención es por qué ninguno toma como un factor tan importante en México, que es un país partido en 3. O sea, eso es lo que hace que con un poquito pueda ganar. En Venezuela es impensable ganar una elección con 30 y algo % de los votos. En México no hay segunda vuelta y eso es lo que permite que, sí, como decía usted, tienes 30% que votas sí, ganas 8 puntos más y ganas la elección. Sí, bueno, para empezar, tu estrategia tiene que estar basada en el número o el porcentaje de votos al que tienes que llegar, ¿no? Y cualquier otra cosa es absurda. Yo no sé si la segunda vuelta serviría o no serviría en México, en fin, es un tema a discutir, pero la verdad es que en México los 3 partidos están muy poco diferenciados, porque 2 de ellos ya fueron gobierno federal y uno de ellos ha sido gobierno en muchos estados y en la Ciudad de México,
el partido de la izquierda, y ya la gente los ha ido conociendo. Es decir, el discurso de yo soy nuevo y yo soy distinto porque yo no soy corrupto y yo no soy ineficiente, ya no vuela. Después de 12 años de gobiernos de alternancia y después de 18 años o más de gobiernos estatales de oposición, que antes era inusitado en México. ¿Qué se ha comprobado con la alternancia en México? Que era siempre el gran reclamo social y el gran reclamo de la oposición. Lo único que se ha demostrado es que no existe en México un monopolio ni de la corrupción, ni de la ineptitud, ni de la incapacidad. Todos los partidos son igual de malos. En ese sentido, eso es lo que percibe la gente. Entonces, lo único que tienen que hacer los candidatos es tratar de encontrar un ángulo donde atraigan un poquito más o un poco menos. Y la otra cosa es que, paradójicamente, los gobiernos del PAN, en 12 años, lograron en un sector importante de la población reivindicar al PRI y generar la idea de que pues sí eran pillos y sí eran antidemocráticos, pero eran eficientes y hacían que las cosas sucedieran. Y los otros pues eran pillos y eran más democráticos, pero eran muy ineficientes. Esa gráfica que les mostré de que solamente el 55% de la gente en México, de acuerdo al Latinobarómetro, piensa que la democracia es la mejor alternativa de darse gobierno, es muy indicativa. No hay un encantamiento por la democracia en México, al contrario de lo que podría uno pensar. Sí. Yo pienso, bueno, como comentario, la campaña de Calderón creo que fue bastante buena, y ayer platicaba con Adriana que por algunos factores Obrador no había ganado, como no era el primer debate hace 6 años, por radicalizarse con el voto duro de la izquierda que ya lo tenía y no irse más al centro, pues por llamarle chachalaca al presidente, y pues el apoyo de la maestra con Calderón. Pero la campaña de Josefina creo que así fue totalmente desastrosa, pero también por la división interna que ya había en el PAN. Igual y, aunque nada más ya sabía eso el Círculo Rojo, el mensaje que te daban cuando su coordinador de campaña ya tenía un puesto para plurinominal en el Senado, pues te daba la idea que ni él mismo se creía que pudiera ganar, ¿no? O mandar a Ramírez Acuña de embajador a España, que hayan abierto a Orcasitas, o sea, como que toda la división interna que había y que nunca se dio un apoyo del presidente, el candidato era Cordero, más las declaraciones de Fox. Creo que igual ya no fueron tan relevantes porque ya nomás estaban dando el último martillazo, ¿no?, al ataúd. Pero creo que la división que hubo dentro del PAN, o sea, no se vio un PAN alineado como si todos los gobernadores del PRI lo hicieron. Entonces, independientemente de los errores de campaña, yo no creo que haya empezado tanto un spot, por ejemplo, o no sé, esos detalles. Siento que la división interna que hubo fue la que hizo mucho más fuerte que la campaña fuera tan desastrosa. Sí, no es un tema de una mala campaña publicitaria, por supuesto, pero fue una campaña muy mal hecha y muy mal armada en todos sentidos, empezando por la selección del equipo, empezando por el perfil de la candidata, empezando por el estilo que se le trató de dar, empezando por la actitud un poco bipolar frente al gobierno, del que tampoco se podía distanciar, y en el que había algunas cosas importantes, rescatables, ¿no?, que pudo haber ella capitalizado, y al final del día un ejemplo que es, bueno, de colección. La campaña de Josefina Vázquez Mota no alcanzó a gastar todo el dinero que tenía. Con eso, ¿no? Responsabilidad fiscal al extremo, sí. Una pregunta. Bueno, ya sabemos que la memoria de los electores puede ser cambiante o francamente olvidadiza. Y vemos que en todos los países de América Latina, que a veces incluso expresidentes, dictadores regresan al poder por sus partidos, como que regresó en México y tal. Bueno, pero usted como estratega consideraría como su plan de campaña contrario a alguno de estos candidatos
Yo creo que es un poco una caja de Pandora, ¿no? Y por lo que decía hace rato, ya todos tienen un historial suficientemente negativo como para que cualquiera pueda jugar esa carta. A la gente yo no sé qué tanto le importa, se nos olvida, México es un país muy joven, en el que la gran mayoría de los jóvenes no tiene idea de lo que era el así llamado viejo PRI. Podríamos tener un debate larguísimo y un seminario acerca de si el viejo PRI existió o no existió y si el nuevo PRI es distinto o no es distinto, en fin, ese es otro tema. Pero mi hijo, que tiene 21 años, nunca vivió una crisis económica. La última fue la del 94-95, estaba demasiado pequeño como para haberla sentido, pero las crisis económicas recurrentes que se dan cada 6 años en México, de 1976 al 94, pues para él no existieron. La falta de democracia, pues para él no existió. Él, cuando empezó a tomar conciencia de las cosas, ya había un debate abierto, ya había un Congreso dominado por la oposición y ya había elecciones en las que nadie sabía quién iba a ganar. Entonces, la gran mayoría de los, yo diría, menores de 25 o 28 años, no tienen esa vivencia personal. Pueden tener los relatos o las crónicas de sus padres, que pues además ya sabemos que los hijos no siempre los toman como la verdad absoluta. Y por otro lado, creo que cuando se ha intentado eso, hay un costo político adicional. Les voy a platicar algo que no tiene que ver con una elección presidencial, pero sí tiene que ver con uno de los grandes errores de cálculo del equipo cercano al presidente Calderón. Habiendo ganado como ganó Calderón, con medio punto de diferencia, con un cuestionamiento público enorme y con una rebelión de una parte del Congreso, toda la fracción de la izquierda, que era además una fuerza muy importante del Congreso, que llevó a una situación en la que no se sabía si iba a poder tomar posesión frente al Congreso el presidente de la República, que era un caso de incertidumbre inédito en la historia moderna de México. Quienes le salvan el día son los congresistas del PRI, que deciden, seguramente previo diálogo y negociación, deciden presentarse en bloque al Congreso. Si ellos no se hubieran presentado no había quórum, y deciden facilitar la toma de posesión y facilitar de alguna manera los primeros meses de gobierno. Bueno, en las elecciones intermedias, la campaña Calderón lanza una serie de spots básicamente diciendo y afirmando que el PRI y los narcos son lo mismo y que la complicidad entre el PRI y los narcos es histórica. Y bueno, ahí no solo no ganaron la mayoría en el Congreso, perdieron en las intermedias, acabaron con cualquier posibilidad de lograr una reforma de cualquier tipo. Calderón no tenía mayoría en el Congreso y ahí se olvidó de la posibilidad de poderla tener para nada, porque había agraviado y ofendido a la oposición institucional, llamémoslo así, porque la otra oposición le negaba el saludo. ¿No? Los gobernadores del PRD no iban a eventos con el presidente de la República, por supuesto no le daban la mano, no lo reconocían públicamente. Entonces, esos juegos luego tienen un costo que va más allá de la jornada electoral, ¿no? Yo en general creo que sacar el pasado, a menos que sea uno hijo de la Madre Teresa, lo cual ya sería difícil, creo que es una apuesta muy arriesgada. Creo que tenemos un spot más. Es un puerto, es una canción. Veracruz es uno de los estados... Es un puerto, es una canción. Veracruz es uno de los estados más alegres de todo el país. Por eso es aún más doloroso que la violencia haya llegado hasta aquí.
Como presidente de México, me comprometo a ajustar y corregir la estrategia nacional contra el crimen para recuperar la tranquilidad de los veracruzanos y de todos los mexicanos. La alegría de este estado es también la alegría de todo México y la voy a defender. Este es mi compromiso y tú sabes que lo voy a cumplir. Bueno, aquí hay dos cosas interesantes y aclaro desde el principio, yo no tuve nada que ver en ninguna de las campañas, tampoco en la de Peña. Primero, critica y desacredita la estrategia contra el crimen organizado, pero ninguna imagen muestra eso. Es un anuncio en el que está hablando de temas difíciles y complicados, pero es un anuncio alegre, que inspira optimismo, inspira buenas ideas, ¿no? Los niños, en fin, no la parte típica del Estado, la parte productiva del Estado. Es un enfoque, entonces, positivo y favorable ante un tema que tenía a los mexicanos muy agobiados, que ha sido un poco la norma de Peña, hablar menos del combate del crimen organizado, en fin, pero ¿cómo puedo hablar de algo feo con imágenes buenas? Es tal vez el ejemplo. Y pues sí, muy maquillado todo, pero al final del día probablemente un poco la gente también era lo que quería ver. ¿Tenemos algún último? ¿O no se puede? Nuestros estudiantes califican por debajo de otros países. Entonces no se puede. Pero tenemos premios Nobel. Entonces sí se puede. Casi siempre perdemos en penales. Entonces no se puede. Pero hoy somos campeones olímpicos. Entonces sí se puede. Tenemos las ideas y las ganas para transformar al país. Entonces sí se puede. Tenemos la energía, tenemos el compromiso para mover a México. Entonces sí se puede. Somos México y tenemos una firme convicción. Se está corriendo el video. Sí se puede. Gobierno de la República. ¿Quieres? Es que son ustedes muy exigentes, quieren audio y video. ¡Borracho! ¡Por Vicky! ¡Por Julia! ¡Por Ana! ¡Por Carlos! ¡Por María! ¡Por Héctor! ¡Por Ernesto! ¡Por Andrea! ¡Por Víctor! ¡Por Toñito! ¡Por Pablo! ¡Por Raquel! ¡Por Cristian! ¡Por Elena! ¡Por Yolanda! ¡Por Paquito! ¡Por Oscar! ¡Por Susana! ¡Por Alicia! ¡Por Lupita! ¡Por Dulce! ¡Por Jorge! ¡Por Gerardo! ¡Por Sofía! ¡Por Matela! ¡Por Luis! ¡Por Karina! ¡Por Benji! ¡Por Ben! ¡Por Juan! ¡Por Enrique! ¡Por Mauricio! La verdadera fuerza de nuestro ejército es la gente. Por eso nos esforzamos día con día por cada uno de los mexicanos que sueñan con un mejor país. Por el México que todos deseamos. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. La gran fuerza de México. Gobierno federal. Bueno, este es un spot del gobierno de Felipe Calderón, obviamente. Deberíamos pedirle una explicación, porque aquí en Argentina ven un spot ¿no es cierto?, a los que opinan los argentinos de pero ver un spot del ejército acá es algo que ni soñando, ni ebrios, ni dormidos. Bueno, en México, como les decía yo al principio, Carlos, la visión tradicional del ejército era otra, ¿no? Más metido a temas de rescate, de emergencias, de desastres, en fin. En los últimos años pues, se ha ido transformando. Si tú quisieras recordarle a la gente que su país súbitamente y por primera vez en 100 años está metido en una guerra, ¿harías eso? ¿Por qué alguien en su sano juicio quisiera hacer eso? No me lo explico. No sé si es un tema de comunicación, si es un tema de psicología, si es, en fin, ¿no? Y aquí sí no me traje mi libro de citas de Freud, entonces no puedo contestarte. Me parece un absurdo. Y me parece un absurdo que tiene que ver con la fijación que tenía el gobierno del presidente Calderón
con ese asunto. Yo le tengo respeto al presidente Calderón, creo que tomó una decisión muy valiente, muy difícil, que era enfrentar al crimen organizado. Creo que lo hizo mal, en términos de estrategia, de definición, pero sobre todo en términos de comunicación. O sea, lo que nos transmitió a los mexicanos es que estábamos en guerra y que estábamos perdiendo, además, ¿no? Y no hay peor escenario que ese. Y en cambio, si lográramos que corriera el video, veríamos el otro enfoque. Y si logramos que corra el video o no, con todo gusto no se puede. Nuestros estudiantes califican por debajo de otros países. Entonces no se puede. Pero tenemos premios Nobel. Entonces sí se puede. Casi siempre perdemos en penales. Entonces no se puede. Pero hoy somos campeones olímpicos. Entonces sí se puede. Tenemos las ideas y las ganas para transformar al país. Entonces sí se puede. Tenemos la energía, tenemos el compromiso para mover a México. Entonces sí se puede. Somos México y tenemos una firme convicción. Sí se puede. Gobierno de la República. Y ahí capitalizan además sobre un cántico futbolero, siempre que el equipo de casa, ya sea el equipo nacional o el equipo de casa, va perdiendo, pero podría empatar, todavía podría alcanzar, la tribuna empieza a gritar: sí se puede, sí se puede, sí se puede. Es una cosa con la que la gente se identifica mucho, pero de nuevo, o sea, empieza reconociendo muchas de las cosas malas, pero contrapunteándolas con las buenas. Es un enfoque mucho más hacia el optimismo. En un país que llevaba 6 años de malas noticias y 6 años de abrir el periódico que fuera y encontrarse con el baño de sangre en tal lugar, el descabezado en tal lugar, el colgado del puente en tal lugar, el discurso del gobierno hablando otra vez de la inseguridad, en fin, ¿no? Entonces sí fue pues como que una bocanada de aire fresco en ese sentido, ¿no? Y perdón, quería usted... Era contextualizar un poco también la pregunta que hacías con respecto a la diferencia de la institución que es el Ejército en México y lo que significa el Ejército en Argentina. También la contextualización depende mucho de la históricamente reciente etapa que vivió Argentina con la dictadura militar, y que hoy por hoy Argentina... Tengo 8 años viviendo acá, soy mexicano, pero he seguido las elecciones de allá y de acá, me gustan mucho los temas políticos. Esa cercanía con la historia militar, hoy por hoy cualquier influencia de poder hacia algo tiene un costo político, cualquier efecto de fuerza. En la situación política y de seguridad que existe en México, con toda la que es la delincuencia organizada, una de las estrategias de Felipe Calderón fue posicionarse tomando frente y una guerra directa con el narcotráfico. Entonces, había un papel preponderante de estas fuerzas en la estrategia política que tenía Felipe Calderón en ese tiempo. Era todo, perdón. No, gracias. Por favor, las que quieras, y después allá y después tú. Por favor. Guerrero, Acapulco, y bueno, ver esta guerra, ver ese discurso presidencial y vivir la violencia que no nos dejaba salir de casa después de las 9 de la noche y nos recomendaban que nuestros hijos no estuvieran en mares, simple y sencillamente el estarnos recordando continuamente que vivíamos no solamente una crisis de seguridad, vivíamos el poder, el riesgo de la vida y la muerte todos los días. Sí, muy buen punto. Sí. Yo hago un paralelismo porque en Colombia la estrategia de Uribe de enfrentar militarmente la guerrilla del narcotráfico fue totalmente exitosa. ¿Por qué es tan exitosa en Colombia? Totalmente exitosa mediáticamente. Porque si ve usted las estadísticas, el número de homicidios violentos en Colombia es 2 veces superior al de México. Entonces no fue tan exitosa. Pero digo, por eso, entonces la derrota comunicacional, ¿qué hizo mal? Eso es lo que le digo. No solo fue comunicacional, los errores fueron de estrategia militar, de estrategia de seguridad,
de decisiones políticas y comunicacional. Y aparte el problema del narcotráfico y de la delincuencia organizada colombiana y mexicana es absolutamente distinto, ¿sí? O sea, cómo está conformado toda la delincuencia organizada en Colombia y cómo es en mexicana es absolutamente distinto, pero también por eso el ataque quizás tendría que ser distinto. Bueno, yo simplemente ahí señalaría algo, sin tomar partido por nadie, y ya veo aquí a nuestro anfitrión volteando a ver el reloj desde hace rato. Sí, creo que ya no esperan para la clausura. No, yo nada más diría una cosa. En Colombia había un componente de guerrilla con sustento y soporte social, que en México no hay en este momento, que eso transforma radicalmente las cosas. Y si comparamos en términos de retorno de inversión lo que se ha gastado Colombia y Estados Unidos en el combate al narco en Colombia y el resultado real, lo único que han logrado en el mejor de los casos es el traslado de operaciones de algunos de los cárteles, pero no necesariamente la disminución de la violencia. Cierro con eso. Muchísimas gracias a los organizadores, muchísimas gracias a Carlos Soto.